Existen varios tipos de perspectiva y en animación se usan prácticamente todas dependiendo del estilo y también de lo que queramos resolver. Uno de los tipos de perspectiva se llama perspectiva cónica, que es un tipo de perspectiva que tiene puntos de fuga y te permite representar muy fielmente la realidad. O sea, se ve muy realista. Pero es una de las perspectivas más complejas de aplicar en el dibujo y más aún en la animación 2D. En algunos casos usar la perspectiva cónica requiere tanto trabajo que conviene usar perspectivas más simples como la perspectiva isométrica. La perspectiva isométrica es más fácil de hacer y requiere menos trabajo porque no tiene puntos de fuga. Los tres ejes del mundo 3D en isométrica son paralelos y nunca se van a encontrar. Un ejemplo donde la perspectiva isométrica puede simplificar un problema es en los movimientos de cámara hechos en animación 2D. En el mundo real, si nosotros movemos una cámara o un objeto se mueve dentro del encuadre de la cámara, siempre va a cambiar de forma, porque o se va a achicar o agrandar dependiendo de la distancia, y de todas maneras siempre va a tener que adecuarse al cambio de los puntos de fuga. Esto en animación 3D se resuelve solo, o sea, el cálculo de la perspectiva lo hace el computador, entonces no tiene mucha complicación hacer este tipo de movimientos de cámara. Pero si queremos hacer lo mismo en animación dibujada o en un software 2D, se complica mucho todo. Cuando haces un movimiento de cámara con perspectiva cónica en animación 2D, estás obligado a animar el fondo cuadro por cuadro y también el objeto cuadro por cuadro para acomodarlo a la perspectiva. Hay varias formas de resolver esto y una de esas formas es usar perspectiva isométrica. Esto se usa por ejemplo en los videojuegos de plataforma, que son, en el fondo tienen un gran mapa en isométrica, y también lo usan en los motion graphics. ¿Por qué? Porque muchos motion graphics están hechos en software como After Effects, que aunque tienen 3D son principalmente software 2D, entonces simplifica mucho el proceso. Como ocurre con muchas técnicas que surgieron de la animación tradicional en papel, aunque el 3D lo resuelve en cierta forma, se siguen utilizando. El próximo video que voy a hacer va a ser un tutorial de cómo crear un fondo con perspectiva isométrica en After Effects.